Bueno, hoy vamos a hablar de litiasis y particularmente nos vamos a enfocar en el tratamiento médico. Eh, ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Bueno, primero vamos a hablar un poquito de la epidemiología y ver por qué es tan importante realizar el tratamiento médico. Vamos a hablar un poquito de la etiopatogenia, de la formación de los cálculos, para intentar entender un poquito mejor el tratamiento médico. Y vamos a identificar grupos de riesgo de recurrencia eh, para ver en qué paciente nos debemos enfocar más para realizar el tratamiento médico. Vamos a ver cuándo indicar un estudio metabólico, intentar entender un poquito el resultado y las alteraciones más frecuentes, ver las medidas generales que podemos dar a cualquier paciente que viene a consultorio después de algún episodio de algún cólico o pacientes con diagnóstico de litiasis renal, y tratamiento específico en pacientes que tengan algún tipo de alteración que hayamos detectado en el estudio metabólico. Y finalmente vamos a ver un poquito sobre el seguimiento de estos pacientes. Bueno, hoy en día estamos todos muy ahí al tanto de la pandemia del coronavirus y ocupa las noticias todo el día, pero hace varios años ya se viene hablando de otra pandemia que no recibe tanta atención en las noticias, y es la pandemia de la enfermedad de litiasis renal. ¿Y por qué se habla un poco de esta pandemia? Bueno, ahora vamos a ver. Cuando hablamos de la epidemiología, hay una prevalencia que ronda entre el 1 al 20%. Es muy variable porque depende de en qué lugares nos estemos refiriendo. Se ha visto que en países como por ejemplo Estados Unidos, la prevalencia puede llegar hasta el 15%, las regiones de Suecia y ciertas regiones de Estados Unidos que puede llegar a ser un poquito más alto, al 20%, y se habla de una pandemia porque se ha visto una duplicación en la prevalencia de la enfermedad por litiasis renal entre los años 1964 y 1972. Las causas pueden ser varias, se cree que tienen que ver un poquito la dieta, eh, también un poquito el estilo de vida, ¿sí? Pero hay autores que hablan también un poquito del calentamiento global, que podría tener un poquito que ver con el aumento de la prevalencia. Lo que sí está claro es que también este aumento de la prevalencia está dado por un aumento en los métodos diagnósticos que nos permiten identificar pacientes con litiasis asintomáticas. Hay una incidencia de 1.106 pacientes por cada 100.000 individuos, y en un trabajo de 2016 se vio una prevalencia en la ciudad de Buenos Aires de 3,96%. Esto es bastante importante, se ha visto que hay una tasa de recidiva hasta el 50%, e incluso algunos autores hablan del 80% en pacientes que no reciben tratamiento a los 10 años. Para nosotros los urólogos representa hasta un 10% de las consultas, ¿sí? Y en Estados Unidos en el año 2012 se vio que la enfermedad por litiasis renal significó un costo en salud de 10 billones. Es por eso que, por estos últimos tres cosas que mencionamos acá, por la alta tasa de recurrencia y el alto costo en salud, es por eso que el tratamiento médico para disminuir la recurrencia de esta enfermedad es tan importante. Vamos a hablar un poquito de la etiopatogenia, ¿sí? Cuando hablamos de la edad, sabemos que hay una incidencia máxima que se produce entre los 20 y los 50 años. Esto se ha ido corriendo un poquito más, incluso hay poblaciones como por ejemplo en Japón, en las cuales la incidencia se ha visto incluso en esta paciente de 60 años. La edad es importante, ya que, como vamos a ver más adelante, pacientes que debuten tempranamente con cálculos renales son factores de mal pronóstico y nos hablan por ahí de una enfermedad subyacente. En referencia al género, se hablaba históricamente de una relación hombre-mujer de 1,7 a 1, se veía una predominancia en los hombres, pero esto se ha ido equiparando y ahora se habla de una relación de 1,3 a 1. Y las mujeres se ve una curva bifásica de la incidencia con un segundo pico en la menopausia. El índice de masa corporal también es importante, se ha visto como que es un factor de riesgo pacientes con índice de masa corporal aumentado. En un trabajo se vio que se debía más que nada a una mayor excreción urinaria de oxalato, ácido úrico, sodio y fósforo en pacientes con índice de masa corporal aumentado en comparación a pacientes con índice de masa corporal normal. La geografía es importante. En países con zonas áridas y altas temperaturas hay mayor prevalencia de enfermedad por litos renales. Incluso las temperaturas también nos puede hablar de que en los meses de más calor va a haber más incidencia. Vamos a ver factores alimentarios que también tienen un rol importante. La ocupación también tradicionalmente se hablaba en pacientes como por ejemplo los cocineros que trabajan en lugares, en ambientes muy cálidos, que están trabajando todo el día, se deshidratan y demás, pueden tener mayor incidencia. Y bueno, factores genéticos, como vamos a ver algunas enfermedades genéticas. Cuando hablamos de la patogénesis de los litos, hay varios factores importantes que predisponen a la formación de un cálculo.
Principalmente se puede deber a un aumento en la eliminación de los componentes que forman el cálculo, ya sea el calcio o el ácido úrico o oxalatos, o también se puede deber por una disminución de factores que inhiben la litogénesis. La orina y los túbulos renales tienen varios factores como es el magnesio, el citrato o los pirofosfatos que disminuyen o inhiben la litogénesis, ¿sí? También se puede producir por infecciones urinarias, por bacterias productoras de ureasa, como puede ser Proteus, Klebsiella o Pseudomonas, como vamos a ver un poquito más adelante en los litos de estruvita, y alteraciones del pH urinario. Vamos a ver que el pH urinario es muy importante, ¿sí? La orina ácida predispone a la cristalización del ácido úrico de la cistina, la orina alcalina de la estruvita, y la alteración del pH urinario es muy importante incluso también para el tratamiento, como vamos a ver un poquito más adelante. Y la éstasis urinaria, como en pacientes que tienen estenosis piloureteral o divertículos caliciales o ureteroceles, también juega un rol importante. Ahora, ¿cómo es la formación de cálculos? Bueno, hay una fase de sobresaturación que se produce principalmente, está principalmente dada por un bajo volumen urinario, en el cual las sales van a sobresaturar la orina, con un aumento de los promotores de la cristalización, como puede ser el calcio o el ácido úrico, y como vimos, una disminución de los inhibidores, como son el citrato, el magnesio o el pirofosfato, o la proteína de Tamm-Horsfall. Que esto produce una binucleación, puede ser de dos tipos, la binucleación, no nos vamos a detener mucho en esto, pero puede ser homogénea, que es muy rara, o más comúnmente heterogénea. La binucleación de las sales se va a producir principalmente sobre superficies alteradas, ya sea células epiteliales u otros cristales. Ahora hablamos del pH urinario, dijimos que es muy importante, ya que el pH urinario influye sobre la solubilidad de los cristales. En orinas ácidas va a precipitar la cistina y el ácido úrico, y en orinas más alcalinas, por arriba de 7, la estruvita y el fosfato cálcico. Ahora, nos viene un paciente a la consulta, después de haber tenido un episodio de un cólico, haber eliminado un lito, ¿qué estudios, cómo debemos encarar el estudio de este paciente? Debemos, bueno, a todos los pacientes que nos consultan, por supuesto hay que hacer una historia clínica detallada. Principalmente vamos a indagar en cosas como, por ejemplo, la dieta, consumo de sodio, consumo de proteínas, consumo de calcio, ingesta líquida, ¿sí? Cuánto líquido ingiere el paciente, se realiza ejercicio, hábitos evacuatorios para intentar identificar algunas enfermedades malabsortivas, enfermedad de Crohn, y muy importante la historia familiar. Como vamos a ver más adelante, pacientes con familiares directos con formadores de cálculos tienen mayor riesgo de formar cálculos. Se va a realizar un laboratorio general, análisis de orina, según el sedimento vamos a ver unas cosas particulares, un sedimento también puede predisponer para que hagamos un urocultivo si vemos que hay células linfocitos, se tiene un urocultivo. Y muy importante el estudio de imágenes, ¿sí? Radiografía, que es de bajo costo, o una ecografía, como para evaluar un poquito al paciente. También el estudio de imágenes, si vemos algo que nos puede indicar alguna malformación anatómica, pegar alguna tomografía o algún estudio con contraste. Todos estos estudios nos permiten identificar ciertos pacientes e intentar identificar ciertas cosas, como pacientes que tengan acidosis tubular renal, pacientes con hiperparatiroidismo, ¿sí? O pacientes con gota o síndrome metabólico. Ahora, el estudio del cálculo. ¿Cuándo indicamos el estudio del cálculo? Generalmente se recomienda siempre en el primer episodio, como para tener una idea de la formación de los componentes del cálculo. Y después no se recomienda que se repita, excepto en caso de que iniciamos el tratamiento específico del paciente y hay una recurrencia, o en caso de recurrencias tempranas, o si el paciente está sin periodos prolongados sin litos y recurre, ahí se recomienda realizar un nuevo estudio del cálculo para ver si se modificó la composición del mismo. Las guías recomiendan realizarlo por difracción de rayos X o microscopía polarizada. Ahora, realizando el estudio del cálculo, como sabemos, podemos dividir a los cálculos según el contenido de calcio o sin contenido de calcio. Lo más común, lo más frecuente son los cálculos de oxalato de calcio, pueden corresponder hasta el 60%, o la hidroxipatita hasta el 20%, pero también sin contenido de calcio, los cálculos importantes son los de ácido úrico, estruvita y cistina, son los en los cuales nos vamos a detener un poco más. Hay que tener en cuenta que los cálculos pueden tener varios componentes. Ahora, con todo esto, es importante, dijimos que uno de los objetivos de la charla era identificar pacientes con alto riesgo de recurrencia. Hay varios factores a tener en cuenta, ¿sí? Los factores generales, enfermedades, alteraciones genéticas, malformaciones anatómicas y factores ambientales que nos predisponen a pacientes con alto riesgo de recurrencia. Entre los factores generales, bueno, como dijimos, un primer episodio temprano, ¿sí? Pacientes jóvenes que debutan con esto, pacientes con antecedentes familiares, ¿sí? Familiares de primer grado,
las piedras de ácido úrico, las piedras infecciosas. En cuanto a las enfermedades, como vamos a ver más adelante, el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico y y la diabetes o la alteración de la tolerancia a la glucosa, vamos a ver que es muy importante porque también predisponen a la formación de delitos. Los riñones poliquísticos, enfermedades gastrointestinales como la enfermedad de Crohn o la enfermedad malasortiva, la sarcoidosis. En cuanto a las alteraciones genéticas, bueno, pacientes con cistinuria o hiperoxaluria primaria o fibrosis quística, vamos a ver un poquito qué alteraciones traen consigo. Y pacientes con malformaciones anatómicas que predispongan una éstasis urinaria, como puede ser la estenosis pelureteral, los divertículos caliciales, estenosis ureterales o reflujos, o los riñones en herradura. Y bueno, factores ambientales como temperaturas elevadas o exposición al plomo o al cadmio. Estos son pacientes que hay que identificar por su alto riesgo de recurrencia y vamos a ver la importancia más adelante. Entonces, otro de los objetivos de la charla era ver a qué pacientes indicamos un estudio metabólico. Entonces, hay este pequeño algoritmo en el cual, bueno, si nosotros lo divide principalmente si conocemos o no conocemos la composición del cálculo. Si la composición es desconocida, se recomienda, como dijimos en el primer episodio, realizar un estudio del cálculo para ver la composición y tener una idea más o menos de este paciente qué piedra se está formando. Y realizar estudios generales que fueron los que vimos de laboratorio y de orina previamente. Ahora, si el paciente no tiene factores de riesgo, todos esos que nombramos previamente, se considera un paciente de bajo riesgo de recurrencia y se indican únicamente medidas generales asociadas al tratamiento. En cambio, si el paciente tiene alguno de estos factores de riesgo que vimos previamente, se considera un paciente de alto riesgo. Y en estos pacientes está indicado el estudio metabólico. Y en base a los hallazgos del estudio metabólico vamos a realizar algún tratamiento específico. Ahora, ¿cómo realizamos el estudio metabólico? Las guías recomiendan principalmente realizar 2 muestras consecutivas de orina de 24 horas. Se acepta una sola muestra. Lo que se recomienda es que el paciente se despierta a la mañana, orina, esa muestra no va dentro de la recolección, la segunda ya se va a la recolección, junta la orina de todo el día que se guarda en la heladera y al otro día la primera micción también va dentro de la muestra y se envía al laboratorio. Se recomienda realizar en pacientes que estén stone free por 20 días y en condiciones normales, tanto de dieta como todas las condiciones de trabajo y demás del paciente, ¿sí? Y para recalcar un poquito las indicaciones, ¿sí? El estudio metabólico está indicado en pacientes que tengan una presentación inicial con cálculos múltiples o enfermedades recurrentes, o pacientes que iniciamos, tienen un primer episodio, damos medidas generales, pero recaen o progresan, ¿sí? Pacientes con historia familiar de cálculos, pacientes monorrenos, o cuando vemos en el estudio general alguna alteración electrolítica en laboratorio que nos llama la atención, o cuando estamos sospechando en alteraciones genéticas. En todos estos pacientes estaría indicado realizar un estudio metabólico. Ahora, ¿qué buscamos en el estudio metabólico? Principalmente 3 cosas: lo que forma la piedra, lo que inhibe la formación y lo que promueve la formación, ¿sí? Entonces, evaluamos principalmente el volumen de orina, ¿sí? Volúmenes menores a 2 litros se denominan, son orinas de bajo volumen, y lo primero que dijimos que vamos a ver es los componentes de la piedra. Entonces, principalmente medimos el calcio en orina, fósforo, oxalato, ácido úrico y cistina. Ahí están los valores de corte a partir de los cuales se consideran hipercalciuria o hiperoxalatiuria, pero son valores que están establecidos por la literatura de esa manera, porque se ve que a medida que va aumentando la concentración hay una relación lineal entre el riesgo de formar cálculos, ¿sí? Después buscamos también los inhibidores de la formación de cálculos, ¿sí? El magnesio o el citrato. Y vamos a ver también los promotores, que son el sulfato, el sodio y el ácido úrico. El potasio también es importante medir, sobre todo después de instaurados ciertos tratamientos, como vamos a ver más adelante, y el pH, que hablamos recién que es muy importante, ya que promueve la solubilidad o la precipitación de ciertos cálculos, ¿sí? Entonces, con esto hay un pequeño algoritmo que vamos a ir viendo bastante repetido alrededor de la charla, en el cual tenemos, como dijimos, las piedras las vamos a ver principalmente en litiasis cálcicas o no cálcicas. Las litiasis cálcicas pueden ser las que cursan con calcio normal en orina o con hipercalciuria. Las que cursan con calcio normal en orina generalmente tienen asociado algún otro tipo de trastorno, como puede ser elevado el ácido úrico o bajo citrato, ¿sí? Y después los que tienen hipercalciuria las dividimos según la presencia de paratormona.
y la presencia de calcio, de calcemia, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando primero de las litiasis cálcicas, ¿sí? Las litiasis cálcicas componen hasta el 78% de los litos. La más frecuente es el oxalato de calcio. El fosfato de calcio es un subtipo frecuente en mujeres jóvenes con pHs urinarios alcalinos. ¿Sí? Vimos las litiasis de Bruchita correspondían hasta el 2%, se caracterizan por un crecimiento rápido de alta recurrencia. Las litiasis cálcicas tienen subyacente varios factores o múltiples factores metabólicos que contribuyen a la formación, ¿sí? Por lo general no es un único factor, sino que hay varias cosas que contribuyen a la formación de los litos. Entonces, dentro de las litiasis cálcicas vamos a empezar a ver las que cursan con calcio elevado en orina, ¿sí? ¿Cómo denominamos hipercalciuria? Como dijimos, denominamos hipercalciuria a niveles mayores a 200 miligramos por día de calcio en orina. Estas pueden corresponder hasta el 50-55% de los casos de litos cálcicos, ¿sí? La causa más frecuente de litiasis renal. Los pacientes con hipercalciuria, una vez que identificamos un paciente con hipercalciuria, puede entrar dentro de estas tres categorías. Puede ser una hipercalciuria absortiva, una hipercalciuria renal o excretora, o pueden ser hipercalciurias resortivas. Cuando hablamos de hipercalciuria absortiva, estamos hablando de una patología que se caracteriza por una absorción elevada de calcio a nivel intestinal. Esta absorción de calcio elevada a nivel intestinal va a producir una hipercalcemia transitoria, y estos pacientes cursan la enfermedad con una paratormona, con niveles de paratormona normales o bajos, y esto resulta en un aumento de la filtración renal de calcio, lo que produce la hipercalciuria. El siguiente grupo, la hipercalciuria renal, se produce principalmente por un defecto en la reabsorción de calcio en el túbulo proximal. Estos pacientes van a cursar la enfermedad con una paratormona elevada, sin un hiperparatiroidismo secundario, lo que produce un aumento en la reabsorción intestinal de calcio. Y esto lo que mantiene es el nivel de la calcemia normal. Se pierde calcio en orina, pero el aumento de la reabsorción intestinal mantiene los niveles de calcio en sangre normales. Y esto es un factor que nos permite diferenciar, que es importante. La hipercalciuria renal se caracteriza por mantenerse la hipercalciuria a pesar de restricciones en la dieta o en ayuno. Nosotros por ahí hacemos un primer estudio de orina, detectamos la hipercalciuria, ponemos al paciente en ayuno o restricciones de calcio, y esta hipercalciuria se mantiene porque se debe a un defecto a nivel del túbulo renal. El tercer grupo son las hipercalciurias resortivas. Son estos pacientes que cursan una enfermedad con niveles de paratormona elevados, ¿sí? El de hiperparatiroidismo primario, principalmente por adenomas, ¿sí? Los niveles de calcio en sangre están discretamente elevados y cursan, por supuesto, como sabemos, con una hipercalciuria, niveles elevados de calcio urinario. Se produce principalmente por una movilización de calcio desde los huesos, promovida por la paratormona, y también hay una síntesis de vitamina D3 que lo que hace es aumentar la absorción intestinal de calcio. El 80% de los pacientes con hiperparatiroidismo van a desarrollar nefrolitiasis. Ahora, bueno, ya vimos los pacientes que tienen cálculos de calcio, que cursan con hipercalciuria, y ahora vamos a ver los pacientes que cursan con normocalciuria. Entonces, un paciente que tiene calcio normal en orina, ¿por qué puede estar produciendo una piedra? Bueno, tenemos tres grandes grupos. Puede haber un exceso de promotores, ¿sí? Exceso de ácido úrico, una falta de inhibidores de la litiasis, como es el citrato, o un exceso del soluto, que es el oxalato. El primer grupo que vamos a ver es qué pasa cuando hay un exceso de soluto, ¿sí? De oxalato. Se denomina hiperoxaluria a niveles por encima de 40 a 45 miligramos día de oxalato en orina. Lo que produce el aumento de oxalato en orina es un aumento de la saturación urinaria del oxalato de calcio, ¿sí? Los pacientes, cuando vemos que hay una hiperoxaluria en el examen, pueden ser de dos tipos: primarias, ¿sí? O secundarias. Y la secundaria, a su vez, se va a dividir en entérico o dietética. Ahora, la hiperoxaluria primaria es un trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por una alteración en la alanina glioxilato aminotransferasa, y estos pacientes se caracterizan por tener litiasis recurrentes y nefrocalcinosis, que muchas veces puede derivar en enfermedad renal crónica. Y muchas veces estos pacientes pueden terminar necesitando un trasplante renal. Ahora, la hiperoxaluria, dijimos, la secundaria puede ser entérica o dietética.
La entérica está asociada a cuadros de malabsorción intestinal o diarreas crónicas. ¿Sí? Esto dijimos que era importante en los pacientes hacer un interrogatorio para ver si tenían una de estas patologías asociadas. Lo que se produce en estos cuadros de mala absorción es, hay una saponificación de los ácidos grasos con cationes, como puede ser el calcio o el magnesio. Al disminuir el nivel de calcio o magnesio intestinal, generalmente el oxalato se une al calcio y al magnesio, funciona como quelantes, pero al estar el calcio y el magnesio saponificado con los ácidos grasos, hay un aumento del oxalato intestinal y se absorbe mayor cantidad. Y este mecanismo fisiopatológico se cree que es el que se encuentra detrás, o es la explicación de por qué los pacientes que tienen bypasses gástricos tienen mayor incidencia de litiasis. Y en un trabajo que en 2009 se vio que los pacientes que tienen bypasses gástricos tienen una incidencia del 7.65% versus al 4.63% de la población control. Y bueno, se cree que este es el mecanismo que se encuentra detrás explicando esto. Y dijimos, bueno, la hiperoxaluria puede ser secundaria, como dijimos, puede ser entérica o dietética. Y la dietética, bueno, el oxalato se encuentra presente en frutos secos, chocolate, té o espinaca. Y hay una bacteria, ¿sí?, dentro de la flora intestinal que lo que hace es degradar el oxalato. Varios estudios lo que vieron es que pacientes formadores de cálculos tenían falta de esta bacteria. Y esto se cree que es el mecanismo fisiopatológico detrás de por qué los pacientes con fibrosis quística tienen mayor incidencia de delitos. Se cree que al estar tratados con antibióticos de manera crónica o prolongada, se barre la flora intestinal y se disminuye esta bacteria que degrada el oxalato. Hubieron varios trabajos que intentaron reponer esta bacteria a la flora intestinal y ver si se podía disminuir la incidencia, pero ninguno tuvo éxito. Y esto es muy importante, ¿sí? Nosotros, muchas veces uno piensa por ahí que los pacientes tienen litos de calcio, lo que hay que hacer es disminuir el calcio de la dieta. Como vamos a ver en distintos lugares, disminuir el calcio de la dieta tiene el efecto contrario, y esta es una de las explicaciones. Al disminuir el calcio de la ingesta, se incrementa la absorción de oxalato y se produce hiperoxaluria dietética. Entonces dijimos, bueno, ya vimos lo que pasa en los pacientes con normocalciuria, que cursan con oxalato elevado en orina. Ahora vamos a ver los pacientes que tienen una falta o disminución del citrato, que es un inhibidor. Bueno, el citrato es un potente inhibidor de la cristalización. Se considera hipocitraturia cuando hay valores de citrato en orina menores a 550 miligramos día en mujeres o 450 miligramos día en hombres. La hipocitraturia puede explicar hasta un 10% de las litiasis cálcicas, y las causas pueden ser de dos tipos. Puede ser una hipocitraturia idiopática o secundaria. Secundaria a distintos tipos, a distintas causas, como puede ser la diarrea crónica, Crohn, los celíacos. Y otra cosa importante es la acidosis metabólica. Así vamos a ver que los pacientes diabéticos que tienen acidosis metabólica favorecen la formación de litos por distintos mecanismos, y este es uno. Al producirse acidosis metabólica, se reduce el citrato urinario por reabsorción, ¿sí?, para mantener el equilibrio ácido-base, y produce hipocitraturia, lo que predispone a la formación de litos. Y finalmente, los pacientes con litiasis cálcicas que cursan con normocalciuria, o sea, calcio normal en orina, que puede estar explicada por un exceso de promotor, como es el ácido úrico, ¿sí?, la hiperuricosuria. Se denomina hiperuricosuria cuando hay concentraciones mayores a 600 miligramos de ácido úrico en orina en 24 horas. Lo que se produce es un urato de monosodio que promueve la cristalización. Siempre que tenemos estos pacientes con ácido úrico elevado en orina, hay que frenar un poquito y hay que prestar atención porque puede haber varias patologías detrás, como puede ser la gota, trastornos mieloproliferativos, síndrome de lisis tumoral o errores congénitos del metabolismo. También puede ser pacientes que tengan dietas ricas en proteínas. Y esto es importante, la explicación sería ya que estos pacientes cursan con acidosis metabólica y esto también favorecería la calciuria. De vuelta, el síndrome metabólico vuelve a aparecer como un factor predisponente importante y de vuelta por lo mismo, al aumentar la producción de ácidos, disminuye la excreción urinaria de amoníaco y disminuye el pH urinario. Y como vimos, el pH urinario es muy importante para la formación de ciertos tipos de delitos. Bueno, habiendo visto las litiasis cálcicas, vamos a hablar un poquito de las litiasis con otros componentes. Vamos a empezar con las litiasis de ácido úrico. Como vimos, pueden corresponder hasta el 10% de los litos
según distintas poblaciones. Hay lugares en Alemania incluso que se ha visto que pueden corresponder hasta el 25% de los cálculos. Esto es muy importante. Para que se produzca un litio de ácido úrico hay tres determinantes. Tiene que haber un bajo pH urinario, un bajo volumen y aumento del ácido úrico en orina, hiperuricosuria. El pH urinario es muy importante, ¿sí? Cuando la orina tiene un pH inferior al 5 a 5.5, se ha visto que el 50% del ácido úrico está disuelto y el otro 50% ya precipitó. Como vimos anteriormente, siempre que tenemos hiperuricosuria hay que descartar procesos linfoproliferativos tumorales o diabetes. Otro tipo de calcio, el calcio de cistina, sí, la cistinuria es una afección autosómica recesiva rara, que lo que produce es un defecto en la reabsorción de aminoácidos, y esto va a producir una cristalización cuando pasa un punto crítico de disolución, que este punto crítico es de 250 miligramos de cistina por litro de orina. Estos generalmente son pacientes que se caracterizan por tener historias familiares de litiasis urinarias, pacientes que debutaron en la infancia, o hacemos algún estudio de orina, un seguimiento, y se ve cristales hexagonales en orina. Bueno, en esos pacientes debemos sospechar litos por cistinuria. Y el último tipo que vamos a analizar son las litiasis de struvita. Se caracterizan por producirse mayormente en mujeres que cursan con cuadros de infecciones urinarias a repetición. Como vimos, de vuelta el pH urinario es importante. En este caso son pHs urinarios alcalinos, mayor a 7.2. Y generalmente se da en pacientes que están colonizados por bacterias productoras de ureasa, como el Proteus o la Klebsiella, y son la principal causa de litiasis coraliforme. Entonces, de vuelta vamos a nuestro pequeño algoritmo. Vamos a analizar primero el tratamiento sin la profilaxis secundaria para disminuir la recurrencia en pacientes que tienen bajo riesgo, ¿sí? En estos pacientes vamos a indicar medidas generales. Entonces, la profilaxis secundaria, ¿cuál es el objetivo? Disminuir la recurrencia de estos pacientes. Como vimos, una enfermedad que puede tener una recurrencia hasta el 50%, hay autores que hablan del 80%, y que implica un riesgo, un costo en salud muy grande. Es por esto que las medidas generales se las debemos dar a todo paciente para disminuir la recurrencia. ¿Cuáles son estas medidas generales? Bueno, son las que las repetimos a los pacientes siempre que vienen a la consulta. Nos enfocamos en tres áreas: ingesta de líquido, la dieta y el estilo de vida. En cuanto a la ingesta de líquido, lo que se recomienda es 2.5-3 litros por día, ¿sí? Respetando el ritmo circadiano. Generalmente se recomienda bebidas de pH neutro, y el objetivo es producir una diuresis de entre 2 a 2.5 litros por día. En cuanto a la dieta, dietas balanceadas, ricas en vegetales y fibras. No hay nada establecido en cuanto al vegetal o a la fibra, pero bueno, es una de las recomendaciones. Como hablamos recién y vimos los mecanismos fisiopatológicos, mantener niveles adecuados de calcio es importante. No hay que restringir el calcio de los pacientes. Se recomienda entre 1 a 2 gramos de calcio por día. Y restringir la sal, ¿sí? El cloruro de sodio entre 4 a 5 gramos por día. También se recomienda restringir las proteínas de origen animal, entre 0.8 a 1 gramos por kilo por día. Y cambios en el estilo de vida: es importante mantener un Body Mass Index normal, ¿sí? Como vimos, los pacientes con BMIs aumentados tienen mayor eliminación de distintos componentes en la orina que predisponen a la formación de litos, y realizar actividad física. Como vimos, como vamos a ver, lo más importante es esto: producir una orina entre 2 a 2.5 litros por día. Esto es lo que se ha visto que reduce o tiene mayor impacto en disminuir la recurrencia de la litiasis. Entonces, bueno, la ingesta de líquidos. Hay una relación inversa entre la ingesta de líquidos y la formación de litos, ¿sí? El objetivo es una producción de orina de 2.5 litros por día. Hay que considerar las pérdidas: pacientes que por ahí hacen deporte, pacientes que por ahí, como vimos, el cocinero que está en la cocina transpirando todo el día en el restaurante. Bueno, aumentar la ingesta de líquidos. Y también para aumentar un poquito el citrato, que como vimos el citrato inhibe la formación de litos, se puede recomendar jugos de fruta, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. En la disminución del volumen urinario es importante, ¿sí? El bajo volumen urinario se considera en orinas a producciones de orina menor a 2 litros. Cuando hay un bajo volumen urinario, hay mayor saturación de los compuestos y precipitación de los compuestos que forman los litos. Es por esto que aumentar el volumen urinario es el principal objetivo. Entonces, lo que recomendamos a los pacientes es una ingesta de entre 2.5 a 3 litros por día.
lo que les permite producir una diuresis, un volumen de diuresis de aproximadamente 2 litros, 2,5 litros en 24 horas, ¿sí? Esta es la recomendación principal. Hay un estudio en el cual se vio que esta recomendación lo que hace es reducir la recurrencia a un 12% versus un 27% en los pacientes que mantenían una ingesta de líquido habitual. Sin embargo, si bien está bien establecido cómo la ingesta de líquidos disminuye la recurrencia, hay un bajo compliance. Los pacientes por lo general no respetan esta recomendación. En cuanto a la ingesta proteica, cuando hay una dieta rica en proteínas, se ve que hay un aumento en los niveles de calcio, ácido úrico y oxalato urinario, y hay una disminución del pH y del citrato en la orina, como vimos anteriormente. Entonces, lo que se recomienda es una dieta con proteínas de origen animal entre 0,8 a 1 gramo por kilo por día. En cuanto a la ingesta de sodio, de sal, de cloruro de sodio, se ha visto que el sodio lo que hace, al aumentar el consumo de sodio, se aumenta la excreción urinaria de calcio y también se produce una reducción del citrato, porque hay pérdida de bicarbonato, entonces de vuelta para mantener el balance ácido-base se pierde el citrato urinario y esto predispone a la formación de litos. Entonces se recomienda una ingesta de cloruro de sodio entre 3 a 5 gramos por día. La ingesta de calcio. Como vimos de vuelta, hay un mito, una creencia popular, muchas veces los pacientes vienen y preguntan si tienen que restringir el calcio, bajar la leche y demás. Lo que se ha visto es que una restricción en la ingesta de calcio se asocia a un aumento en el riesgo de recurrencia de la litiasis, ¿sí? Contrariamente a lo que por ahí pensarían los pacientes. Incluso se ha visto que mayores ingestas de calcio no aumentan el riesgo de producir una litiasis sintomática. Entonces las recomendaciones es mantener una ingesta de calcio entre 1 a 1,2 gramos por día. En cuanto a la ingesta de oxalato, entre el 10 al 15% del oxalato proviene de la dieta, como vimos se encuentra en las espinacas, en el chocolate, en el té y en las nueces. Y una recomendación sería en pacientes con nefrolitiasis a repetición, oxaluria intestinal o alteraciones intestinales subyacentes, tener una dieta baja en oxalatos. En cuanto al citrato, como vimos, el citrato es un inhibidor, es el inhibidor por excelencia de la formación de litos. Entonces, en pacientes en los cuales por ahí identificamos una hipocitraturia, se podría recomendar jugos naturales ricos en potasio, ricos en citrato, como son el jugo de pomelo, el jugo de limón o el jugo de naranja. Sin embargo, más que el tipo de bebida, lo más importante es la cantidad, ¿sí? Lo más importante y con lo que nos tenemos que quedar es que el paciente tiene que producir entre 2,5 a 3 litros de orina por día, ¿sí? Entonces, bueno, ya vimos las medidas generales que le tenemos que dar a cualquier paciente, tanto de alto como de bajo riesgo. Y ahora vamos a ver el tratamiento específico que se da especialmente en los pacientes de alto riesgo según los hallazgos del estudio metabólico. Entonces, de vuelta, tenemos nuestro cuadro con el cual nos vamos a ir orientando un poquito para no perdernos en el tratamiento. Entonces, vamos a empezar con las piedras cálcicas, ¿sí? Como vimos, las piedras, los pacientes con litos cálcicos pueden tener normocalciuria o hipercalciuria. Entonces, los pacientes que cursan con litos cálcicos con normocalciuria, como vimos anteriormente, puede ser por un exceso promotor, una falta de inhibidor o un exceso de soluto. Cuando hablamos de exceso de promotor hablamos de ácido úrico, ¿sí? Lo que se recomienda es dietas bajas en purinas. Si el paciente no se adhiere a estos, incluso se puede realizar tratamiento con alopurinol, ¿sí? 100 miligramos día inicialmente y después ir aumentando. Importante medir la función hepática y tener un pH urinario mayor a 5,5, ¿sí? Esto se puede realizar con citrato de potasio. En pacientes en los cuales identificamos una falta de inhibidor, una hipocitraturia, bueno, lo que se recomienda es la dieta, ¿sí? Suplementar el citrato, como vimos con el jugo de pomelo, y dar citrato de potasio. Generalmente se inicia, la dosis inicial es entre 10 a 20 mil equivalentes cada 12 horas, y es importante, vamos a ver un poquito más adelante, en estos pacientes ir midiendo el potasio porque pueden tener hipocalemias. Y pacientes que tengan exceso de soluto, ¿sí? Exceso de oxalato en orina, bueno, se recomienda una dieta, restricciones en la dieta del oxalato, y también suplementar con calcio, ya que como vimos el calcio se une al oxalato y disminuye la absorción a nivel intestinal. Bueno, los pacientes que tienen litos cálcicos pero cursan con hipercalciuria, como vimos tenemos dos grandes grupos, los que cursan con calcio en sangre elevados
generalmente son pacientes con hiperparatiroidismo primario, en esto estaría recomendado la cirugía, o pacientes que cursan con calcio en sangre normal. En estos pacientes el tratamiento a elección son las tiazidas. ¿Qué hacen las tiazidas? Las tiazidas lo que hacen es disminuir la excreción de calcio a nivel del túbulo distal, mediante un intercambio con el sodio, aumentando la excreción de sodio. Las tiazidas también son diuréticos que aumentan la excreción de potasio, ¿sí? Esto predispone a la hipocalemia, y predisponen también al predisponer a la hipocalemia, predisponen también a un estado de acidosis intracelular con hipocitraturia secundaria, entonces son pacientes que van a tener el citrato bajo también. Es por esto en los cuales en los pacientes que damos tiazidas es importante realizar una suplementación con citrato de potasio, ¿sí? Asociar las tiazidas con el citrato de potasio. Bueno, este es el mecanismo de acción de las tiazidas en el túbulo distal, sí que pierden el sodio y permiten reabsorber el calcio. Y en un metaanálisis publicado en el año 99 se vio una disminución del riesgo de recurrencia de 21.3% en los pacientes tratados con tiazidas. Cuando hablamos de las tiazidas tenemos tres principalmente: la indapamida, que la dosis de elección sería entre 1.25 a 5 miligramos por día; la clortalidona, 25 miligramos día; y la hidroclorotiazida, 25 miligramos cada 12 horas. Como charlamos recién, por el riesgo de hipocalemia y el riesgo de acidosis con la disminución del citrato, es importante realizar una suplementación con citrato de potasio. Un efecto adverso que hay que estar atentos es el de la ototoxicidad, y hay que tener especial atención en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Ya que ellos tienen riesgo de hipocalemia, entonces hay que monitorizar el potasio. Hablamos también bastante del citrato de potasio. ¿Qué hace el citrato de potasio? Bueno, promueve la excreción de citrato en el túbulo proximal. El citrato es un inhibidor de la formación de litos, y se debe indicar en pacientes que tienen litiasis a repetición o niveles bajos de citrato en orina, hipocitraturia. Se da la dosis inicial de 20 miliequivalentes 2 veces por día, generalmente con las comidas. Esto es para intentar disminuir un poco los efectos adversos, que el principal, la queja es del malestar estomacal, pero también los pacientes pueden tener calambres, hormigueo en las manos, hipercalemia, ¿sí? Y lo que se recomienda es, en los pacientes con tratamiento con citrato de potasio, repetir el estudio metabólico a los 6 meses inicial del tratamiento para ir monitorizando la respuesta al mismo. Entonces, como vimos, las indicaciones, para resumir un poquito, son en piedras de ácido úrico, o pacientes con bajo pH urinario para alcalinizar la orina; pacientes con hipocitraturia, ¿sí? Importante tener esto en cuenta en los pacientes que tratamos con tiazidas, hay que asociar el tratamiento. Se pueden pacientes con litos idiopáticos o pacientes que cursen con cistinuria. Bueno, entonces dentro de las piedras de calcio que cursan con normocalciuria, vamos a ver la hiperoxaluria. Como dijimos, hay de dos tipos, la primaria y la secundaria. En los pacientes con hiperoxaluria primaria, se ha visto que el tratamiento con piridoxina disminuye los niveles de oxaluria en un 30% de los pacientes, y se recomienda asociar con una dieta baja en oxalatos. En el caso de la hiperoxaluria secundaria, como vimos, tenemos la entérica, que estaba asociada a estos cuadros de diarrea crónica y malabsortivos. Entonces el objetivo de nuestro tratamiento es el de disminuir la absorción de oxalato a nivel intestinal. Y para esto lo hacemos con la suplementación con calcio oral. Como vimos anteriormente, al unirse el calcio al oxalato, hay menor disponibilidad para que éste se absorba y disminuye los niveles de oxalato. Y se puede asociar también el tratamiento con colestiramina. Importante también, en estos pacientes se puede asociar el tratamiento con citrato de potasio para corregir la hipocalemia que conlleva y la acidosis metabólica. Después, de vuelta, el algoritmo: estamos en los pacientes que tienen litos de calcio, que cursan con normocalciuria, y estos son los pacientes que tienen hiperuricosuria, ¿sí? La nefrolitiasis hiperuricosúrica de oxalato de calcio, ¿sí? La hiperuricosuria lo que hace es disminuir la solubilidad del oxalato de calcio, y es un factor predisponente para la litiasis. Se debe recomendar restricción de purinas en la dieta, y es importante en los pacientes que vemos que no, sin embargo, lo más importante es la restricción en las dietas, ¿sí? Pero si los pacientes no adhieren a la restricción de las dietas o no se revierte la situación, se puede dar allopurinol,
Generalmente, como dijimos, dosis iniciales de 100 miligramos al día, se puede llegar hasta 300 miligramos al día. Y lo más importante es evitar, como vimos, los pHs ácidos en la orina predisponen a la nucleación del urato. Entonces lo que vamos a hacer es alcalinizar la orina, y esto lo realizamos mediante la ingesta de citrato de potasio. Después, bueno, los litos de calcio con normocalciuria, pero con hipocitraturia. Como vimos y charlamos recién, el citrato urinario tiene un potente efecto protector en la litogénesis. Lo hace mediante varios mecanismos, como por ejemplo es un quelante de los iones de calcio. También lo que hace es evitar la nucleación y el crecimiento en la superficie de los cristales. Y en pacientes que cursan con hipocitraturia se recomienda suplementar acorde a la severidad de la hipocitraturia, en dosis que van entre 60 a 120 miliequivalentes, dividido en 3 a 4 veces al día. Bueno, vamos a pasar ahora a las litiasis, que son las de no las litiasis cálcicas. Vamos a empezar con las litiasis de ácido úrico. Como vimos y recalcamos bastante, la orina ácida es la principal causa de la precipitación y la formación de litiasis por ácido úrico. Entonces, ¿nuestro objetivo cuál va a ser? El de alcalinizar la orina. El objetivo es alcanzar un pH urinario entre 6 a 6.5. Lo que permite es la disolución del ácido úrico. Como vimos, en pH menores a 5 o 5.5, el 50% del ácido úrico va a haber ya cristalizado. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, lo realizamos con citrato de potasio. Se recomienda dosis de entre 30 a 40 miliequivalentes día, dividido en 3 a 4 tomas. Y en los pacientes que cursen con ácido úrico elevado en sangre, refractario al manejo dietético, tratar con alopurinol. Y muy importante, identificar pacientes con diabetes o síndrome metabólico, porque vimos que estos síndromes predisponen a la acidosis celular con pérdida de oxalato, entonces predisponen a la formación de litos. Esto me parece que es algo bastante importante para recordar, es un mantra que se repite bastante en la formación de litos de ácido úrico, y es no acid, no stone. Si la orina no está ácida, no va a haber formación de litos. Entonces el objetivo es mantener un pH entre 6 a 6.5. Vamos a ver ahora los litos de cistina, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en los pacientes que cursan con cistinuria? Bueno, disminuir la concentración urinaria por debajo del punto de solubilidad. ¿Sí? Como vimos, el punto de solubilidad es 200 miligramos por litro. ¿Cómo podemos realizar esto? Podemos realizarlo elevando el pH urinario por encima de 7 o aumentando la ingesta de líquidos. En estos pacientes se recomienda un volumen urinario elevado, entre 3 a 4 litros por día. Hay fármacos también como la tiola o la D-penicilamina que aumentan la solubilidad de la cistina. Y finalmente los cálculos de estruvita, ¿sí? La litiasis infecciosa. Estos cálculos es importante recalcar que la primera línea de tratamiento es la quirúrgica y el objetivo es extraer la totalidad del material litiásico, ¿sí? Esto es lo más importante en estos pacientes. Después también se dan antibióticos los cuales se seleccionan según el microorganismo predominante, y en algunos pacientes en los cuales la remoción del cálculo no fue completa, se recomienda el tratamiento con inhibidores de la ureasa, como es el ácido acetohidroxinámico. Como vimos en nosotros, la litiasis infecciosa también tiene como un mantra, que es no bacteria, no stone. ¿Sí? Si no hay bacterias, no hay formación de cálculos. Es por esto que el tratamiento de remoción completa del cálculo es lo más importante. Y al esterilizar la orina, ¿sí? Se puede dar tratamiento de antibióticos prolongados. Se recomienda en estos pacientes realizar cultivos periódicos. Y como vimos en pacientes en los cuales no se pudo remover en su totalidad el cálculo, se puede dar ácido acetohidroxinámico, ¿sí? 200 miligramos cada 8 horas. Finalmente, ¿cuál es el seguimiento de estos pacientes? Bueno, se recomienda realizar seguimiento con laboratorios periódicos, ¿sí? Y se recomienda repetir el estudio metabólico entre las 4 a las 6 semanas de iniciado el tratamiento para ir monitorizando la respuesta al mismo. Y también para monitorizar la respuesta, realizar estudios por imágenes a los 6 meses y periódicamente, ¿sí? Para ver estos pacientes que por ahí tienen recurrencias tempranas a pesar del tratamiento. Bueno, y para finalizar y para resumir un poquito, que por ahí es un tema que uno se puede marear con facilidad, está este cuadrito, me gustó mucho, que resume bastante bien todo lo que vimos recién.
como se basa un poquito en el cuadro anterior que vimos de los cálculos y de las distintas alteraciones. Entonces, bueno, como ven, divide los cálculos en cálcicos o no cálcicos, y los cálcicos, bueno, los pacientes que cursan con normocalciuria, hay tres escenarios posibles, que ya lo sabemos bien, pues lo repetimos bastante. Los pacientes con hipouricosuria se recomienda el tratamiento con allopurinol. También, por supuesto, la dieta restrictiva de purinas y alcalinizar la orina. Pacientes que cursan con hipocitraturia, el citrato de potasio, ¿sí? La recomendación era, la dosis tiene que estar correlacionada con el déficit de citrato que tengan estos pacientes. Los pacientes que cursan con hiperoxaluria, recomendar dietas restrictivas de oxalatos, y se puede hacer una suplementación con citrato de calcio, ya que, como vimos, el calcio se une al oxalato y disminuye la absorción del mismo a nivel intestinal. En cuanto a los pacientes que cursan con hipercalciuria, bueno, los pacientes con hiperparatiroidismo primario están indicado la paratiroidectomía. Y en pacientes con calcemias normales, ¿sí?, lo que vimos, el tratamiento con tiacidas, que era muy importante recordar que las tiacidas tienen que ir de la mano con el tratamiento con citrato de potasio, ¿sí? En cuanto a las piedras que no son de calcio, el ácido úrico, como vimos, el objetivo principal es alcalinizar la orina, no acid, no stone, ¿sí?, citrato de potasio para alcalinizar la orina. En las piedras infecciosas, recalcamos bastante que el objetivo es que los pacientes tengan un tratamiento quirúrgico efectivo y estén stone free, y el tratamiento antibiótico, no bacteria, no stone, ¿sí? En pacientes que por ahí no se logró esto, como vimos, el ácido acetohidroxinámico puede ayudar. Y los pacientes con cálculo de cistina, el citrato de potasio, aumentar bastante. Lo que vimos, estos pacientes tienen que producir alrededor de 4 litros por día de orina, y el tratamiento con Tiora. Y bueno, lo que me gustaría que se lleven de esta charla es recordar el grupo de pacientes de riesgo, ¿sí? Identificar estos pacientes. Esto lo tenemos que identificar nosotros, pacientes que vienen al consultorio, y ir buscando todos estos factores de riesgo que pudimos identificar. En estos pacientes, pedir el estudio metabólico. Como vimos, esta es una patología muy recidivante que implica un costo en salud muy grande. Entonces hay que disminuir la recurrencia. Es por esto que las recomendaciones generales se deben dar a todos los pacientes. Y en los pacientes que identificamos alguna alteración en el estudio metabólico, hay que darle algún tratamiento específico, como vimos previamente. Recordar que con el ácido úrico, si alcalinizamos la orina, no tenemos piedras, y en los pacientes que tienen litos de estruvita, si podemos remover en su totalidad el lito y las bacterias, no van a formar más piedras. Y también me parece importante, estos son pacientes que por ahí tienen muchas patologías, hay pacientes por ahí que tienen patologías subyacentes, en las cuales deberíamos hacer una derivación oportuna en nefrología para hacer un seguimiento en conjunto. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy buena, Tini, ¿eh? Te felicito, la verdad, impecable. Quiero aprovechar que están Mariano y Dieguito para hacerle una consulta. Cuando uno pide un estudio metabólico, ¿tiene que aclarar, o si uno pone estudio metabólico en orina de 24 horas, en el laboratorio ya saben qué hacer? Excelente, Tini, muy buena la presentación, la verdad, fantástico, un reconto completo de todo, fuiste por todos lados, maravilloso. Cuando uno pide un estudio metabólico, directamente pones estudio metabólico fosfocálcico de orina y ellos ya hacen absolutamente todo, Tommy. Uno no tiene que hacer ningún pedido especial, ¿sí? En el hospital se hace, la verdad que nosotros preferimos mandarlo al IDIM, al Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas, que tienen un control mucho más estricto. La verdad que es mucho mejor el estudio metabólico que te hacen ellos. Lo mismo que el análisis de las piedras. Yo creo que también es importante, como decía Juan recién, el análisis de la piedra, y para eso lo mejor es el cristalográfico. Un análisis cristalográfico te permite saber qué porcentaje total de cada componente tenés en las piedras. Entonces me parece que es mejor eso que hacer un físico-químico solo de la piedra, donde no te pueden llegar a decir bien cuál es la composición total. Algunas cositas que me gustaría
nada, dijo Tina, que la verdad que estuvo fantástico, no hay mucho para agregar. Una es el tema del olo magnesio. El olo magnesio también existe, acuérdense, en aquellos pacientes que no pueden recibir potasio, el citrato de potasio, el Urokit, tiene justamente potasio. Aquellos pacientes que tienen una hipercalemia, uno le puede dar olo magnesio. El olo magnesio es citrato de magnesio. Y ahí tenemos dos cosas positivas, una que estamos dándole citrato y otro magnesio, que son los dos inhibidores por naturaleza de la formación de piedras. Otro tema es el tema de el alcalinizar la orina, que está muy bien, siempre alcalinizar la orina, pero tengan cuidado en aquellos pacientes que tienen infecciones urinarias a Proteus, porque son pacientes que si le alcalinizamos la orina, aumentamos más todavía el crecimiento bacteriano, ¿sí? Todo lo que es las infecciones de por sí, cuando nosotros alcalinizamos más la orina, tenemos más facilidades para que las bacterias se reproduzcan. Entonces ahí hay que ser cuidadosos con el uso de citrato en pacientes que tienen asociación entre piedras de ácido úrico con infecciones urinarias. Y un tercer punto es que a nosotros es algo que nos está dando vuelta en la cabeza, de hecho ya hablamos con la gente de nefrología y con la gente de genética del hospital, el tema de la cistina. Los pacientes cistinúricos no tienen muchos tratamientos para hacer, y más allá de que aumenten la ingesta de líquido, más allá de que que tomen el Urokit, el citrato de potasio, son formadores de piedra y tremendos. Bueno, ustedes conocen a muchos pacientes que ya hemos operado en múltiples oportunidades. Lo importante es que no hay medicación, si bien la deprednisolona figura en la literatura, es muy tóxica medular y te genera alteraciones de los tres componentes de la sangre, entonces por eso es que hoy en día ni se utiliza. Y hasta ahora en Estados Unidos empezaron a usar el tiol que decía ahí Juan, pero todavía acá no estamos utilizando mucho. La gente de Eurofarma, si no me equivoco, estaba tratando de entrarlo en breve, vamos a ver si entrarlo ahora en el corto plazo. Pero la verdad que hiciste un reconto completo. Obviamente que esto, siempre cuando uno empieza a ver esto, la cantidad de patologías que podés tener, y a los primeros estudios metabólicos necesitas hacer un repaso de esto, no es tan fácil analizarlo y muchas veces se los mandamos al nefrólogo. Quizás hoy en día que tenemos un poquito más de tiempo lo vemos nosotros, pero si no, el nefrólogo es el que se termina dedicando a hacer el tratamiento y el seguimiento completo. Muchas gracias, Marian. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien más? Una cosa pequeña para agregar así, nada, rápido en la charla, en los pacientes que van a notar que consumen el Urokit, y yo que fui un paciente que consumía el Urokit, es que No. tienen poca adherencia al tratamiento porque generan una gastritis en los pacientes, por lo general los que son los comprimidos, pero tengo entendido que los solventes son como más tolerables, Marian, no sé si te ha pasado en el manejo o algo. Sí, no, los sobres de citrato de potasio, hasta hace, te diría, 6 años atrás o 7 años atrás, no existían los comprimidos, quizás 10, se me pasan un poquito más rápido los años. No existían los comprimidos, eran solamente los sobres. Y tampoco había adherencia al tratamiento con citrato de potasio, porque los sobres había que mezclarlo con jugo de naranja para poder tomarlos, porque son horribles, y la gente se quejaba justamente de todos los trastornos gastrointestinales que traía. De malestar intestinal, malestar gástrico, de malestar en distensión abdominal. Hoy en día con los comprimidos hay muchos que lo toman con más facilidad, pero es verdad que la adherencia es mala por eso, porque la verdad que hacen mal, no son agradables de tomarlo. Gracias, Marian. Yo tengo Igual otra pregunta, hay que Marian. hacer otros cuidados aparte de los comprimidos, ¿no? Claro. Marian, yo tengo otra pregunta, porque el Tini cuando dijo lo de Struita dijo la primera indicación es la quirúrgica. Vos, si tenés un paciente que hace litos recurrentes, que por ahí son chicos, litos de 3, 5 milímetros que los elimina solo, igualmente vos para hacerle todos los tratamientos estos, tenés que sacarle todas las piedras, obviamente, ¿no? A ver, cálculo de Struita, al igual que toda litiasis, está comprobado que si nosotros no sacamos todo, tenemos
una posibilidad de recidiva litiásica de más o menos el 20, no, de recidiva litiásica seguro, porque si queda un resto lo vas a tener, pero de crecimiento de esa piedra de un 20% al año y medio. Quiero decir, que la piedra que vos dejás un resto, aunque sea menor a milímetros, al año y medio va a tener, en el 20% de esos pacientes van a tener un crecimiento y probablemente sintomatología por esa piedra que le dejaste. Entonces, el punto importantísimo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que con cualquiera de los tratamientos que hagamos tenemos que buscar de dejar libre de piedras al paciente. Está peor todavía, porque son pacientes que tienen litiasis que son como si fuese una matriz. Como decía Diego la vez pasada en una de las presentaciones de Twitter, cuando uno tiene una matriz en cálculo, la única forma de sacarla es con percutánea, generalmente. Pero si tenés una piedra muy chiquitita, obviamente que vas a hacer una flexible y probar con una flexible. ¿Cuál es el problema? El tema infectológico. Entonces, todo paciente destruido, si es una piedra de 2 milímetros, lo tratás con antibióticos y ves qué pasa, no haces tratamiento activo. Pero depende un poco de qué piedra tenga el paciente y qué sintomatología para ver qué decisión terapéutica vas a tomar con ese paciente. Una Perfecto. pregunta, Marian. Sí, Hola, sí, Carrillo, ¿cómo andan? bueno, Brito. Bien, el tema del estudio de la piedra, digamos, ¿qué adherencia hay entre los colegas, entre los urólogos? Es algo que no se hace, o sea, no, No, el cristalográfico, de hecho, se hace poco. Nosotros lo hacemos, pero no lo hacemos a todos los pacientes. Igual que el estudio metabólico, no se lo hacemos al primer paciente que tiene un cólico renal. Si bien en la literatura dicen que todo paciente que tuvo un primer episodio tendría que estudiarse, si el paciente tiene 60 años y tiene el primer episodio a los 60 años, no le pedimos estudio metabólico. El estudio metabólico lo pedimos en un paciente que tiene, al diagnóstico de la primera litiasis, quizás múltiples litiasis renales bilaterales, o pacientes que tuvieron varios episodios, por lo menos 2. Ya con 2 episodios de cólicos renales pedimos estudio metabólico. El cristalográfico es más difícil que se haga, porque aparte es interesante el por qué vos pedís un estudio cristalográfico. Vos pedís un estudio cristalográfico, ¿para qué? Y generalmente para saber si el paciente está formando piedras de la composición en sí, pero oxalato de calcio monohidratado. ¿Y por qué? Porque el oxalato de calcio monohidratado te va a limitar el tratamiento. Sobre todo, si pensás en hacer una litotricia extracorpórea, sabemos que la única litiasis de calcio que no se va a romper con litotricia extracorpórea es la de oxalato de calcio monohidratado. Entonces, ya sabiendo que el paciente ha tenido un antecedente de un oxalato de calcio monohidratado, seguramente va a volver a repetir un oxalato de calcio monohidratado, entonces va a ser difícil de poder hacer litotricia extracorpórea. En sí, es más importante pedirle a ese paciente un estudio metabólico, como decía Tini durante la presentación. ¿Por qué? Porque ese estudio metabólico te va a llevar a saber cuál es el problema por el que el paciente está formando piedras, mucho más que si le haces un cristalográfico de por sí. Porque el cristalográfico te va a decir que es de calcio, ponele, que tiene un componente, no sé, de brullita, por decirte algo. Pero vos con eso solo no vas a poder tratar al paciente, porque tenés que saber por qué motivo formó ese paciente brullita. claro. Bueno, gracias. ¿Y eso lo cubre la obra social habitualmente, Marian, los cristalográficos que han pedido esporádicamente? No, No, habitualmente, bueno, por ejemplo, las obras sociales que manejamos nosotros, la gran mayoría se los hace pagar al paciente aparte de cristalográfico. No sé ahora, capaz que ahora cambió, pero hasta hace unos años atrás se lo hacían pagar aparte. perfecto, gracias. Martina se puso un casco. No, ya le expliqué a los chicos, ¿cómo andas, Marian? Que es la compu de mi primo que me la trajo ayer, porque necesitábamos 2 compus acá. Por eso tiene un casco. Se puso casco y otra cosa. Sí, hasta bigote. No seas malo, tío, ¿eh? Le queda bien el casco a Marti. Gracias, Rente. Tomás, no entiendo a qué te referís con otra cosa. Mirá la charla de Fede del viernes que viene y vas a entender. No me puse nada más. Bueno, si hay alguna otra pregunta.
Grande, Juancito. Gracias, Dieguito. Bueno, damos por finalizado entonces. Gracias, Dieguito y Mariano, por estar. Al contrario, excelente. Excelente, Juan, la verdad, una maravilla. Muy bueno. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos mañana. Hasta mañana, Un abrazo a Marian. todos. Bueno, Chao. chicos. Chau, chau. Chao a todos, nos vemos. Martus.